Antes de iniciar me gustaría decir que la historia no me pertenece, le pertenece a Alparius Fanfics y quedará un link al fanfiction en la descripción al creador original. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Las desventuras de un cambiante capítulo 1. No había nada. Y entonces estuve ahí jalado a la existencia desde las profundidades de la nada, se sentía extrañamente cálido y pegajoso, parecía que este mismo calor me estaba arrullando para dormir. No podía ver nada, no había viento, sonido o color, solo oscuridad. El tiempo parecía perder el sentido sin nada para guiarse, era complicado saber de a poco empecé a recordar una vida entera, una que parecía tan cerca, pero al mismo tiempo tan alejada de mi ser. Recordé mi familia, mis padres, mi abuelo, mis experiencias, mi nombre Steven, me aferré mentalmente a él. Con esto vino con lo bueno como lo malo, y junto a todo esto también vino el recuerdo de un sentimiento, uno que me ha acompañado toda mi existencia. El miedo. ¿Qué habría pasado? ¿Había muerto y no me había dado cuenta? ¿Estaba en coma por algún accidente? ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Pasaría el resto de la eternidad en este lugar? ¿Qué va a ser vacío? No supe cuánto tiempo estuve en el vacío, horas, días, meses, no lo sé con certeza, pero lo que podría decir es que mi prisión con el pasar del se encogía, podía sentir cómo ésta se achicaba. El miedo me empezó a invadir. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Moriría aplastado por algo que ni siquiera podía reconocer? Me negaba a desaparecer así, quería hacer cualquier cosa para evitar ese destino, y ahí fue que por fin me pude mover. Fue algo suave, pero fue algo sobre lo que tenía control. Estaba vivo, tenía un cuerpo. Con este conocimiento me renové completamente y empecé a retorcerme. Si estaba vivo haría lo que sea para sobrevivir. El movimiento me cansaba increíblemente, pero no dejé de hacerlo. No sabía lo que sucedía, pero solo entendía una cosa: yo quería vivir. Seguí moviéndome hasta que escuché algo romperse. Empujé hacia esa dirección. Por fin lo había logrado, un avance. Mientras empujaba sentí como un líquido viscoso se adhería a mi cuerpo. Traté de pedir ayuda, pero solo terminé tosiendo más de este misterioso líquido que cubría el interior de mi boca y garganta. Ya estando afuera me tomé un momento, estaba jadeando, sin aliento, completamente cansado, y por primera vez en mucho tiempo pude escuchar algo. Fue un sonido de clip-clop que se estaba acercando. Cuando por llego sentí que me elevaban en el aire. Lo extraño era que no sentía nada que me agarrara. Esto me confundido completamente. Algo tibio y húmedo pasó por mi rostro, limpiándome el rostro. El contacto hizo que retrocediera. Cuando por fin terminó intenté abrir mis ojos, tuve que entrecerrarlos hasta que por fin mi visión pudo enfocarse. Lo que vi me sorprendió. Tenía la forma de un pony, pero también poseía características similares a las de un insecto. Tenía los exteriores negros parecidos a caparazones sin pelo, con un cuerno en la frente, ojos de color azul celeste sin reflejo y unos grandes colmillos. Casi entró en pánico al verlo. Empecé a temblar internamente. Estaba flotando indefensamente frente a este ser que era mucho más grande que yo. Sin embargo, puse todo de mi ser para no mostrarlo exteriormente. En ese momento recordé cómo mi abuelo siempre me decía que ante un depredador no debía mostrar miedo ni hacer movimientos bruscos, y que debía mirarlo fijamente a los ojos, debido a que estos están acostumbrados a que las presas corran y actúen como una, y cuando una no actúa de esta forma el depredador se desconcierta. Además de que normalmente ellos eligieran a la presa fácil, normalmente escogerían a las presas que no se volverían en su contra. Sabía que tenía poco chance de que funcionara, pero desde el fondo de mi ser buscaba cualquier cosa que me pudiera salvar de esta criatura, y este recuerdo fue lo único que me vino en el momento. Me quedé completamente por unos segundos, que para mí fueron eternos, sin hacer ningún ruido y mirándolo directamente. Sentí como si mi corazón iba a explotar de tanto latir. Pensé que la situación no podía empeorar a empeorar. Me di cuenta de algo que me espantó aún más. En el reflejo de sus ojos, en vez de ver mi propio reflejo, vi otra cosa completamente diferente. Era una pequeña criatura que parecía una larva con un rostro parecido a la criatura que me tenía sujeto. Con el corazón a 1000 por hora intenté moverme lentamente para confirmar mis temores. El reflejo se movía conmigo, aún sin mostrar nada exteriormente, pero en el interior era otra historia. Estaba gritando de horror para mis adentros. Para no provocar a la criatura que me tenía sujeta, hubiera seguido con mi ataque, pero algo interrumpió mis lamentos interiores. La criatura que me tenía sujeta me había empezado a examinar y girar alrededor mío. Al seguirla con la vista y fijarme mejor en el ambiente, pude notar que me encontraba en una especie de
cueva, el suelo y las paredes estaban cubiertas de musgo y tocho. Notaba un misterioso líquido verdoso luminiscente. Asimismo, también pude notar que esparcido en la habitación había varios huevos de gran tamaño de color verdoso. Volví mi atención una vez más en la criatura que se había detenido. Esta hizo un sonido que no logré comprender y se marchó. Me quedé en ese lugar por unos minutos intentando comprender qué había sucedido. Sin embargo, ya no pude aguantar más, mi mente no lo soportó y terminé desmayándome por minutos antes. Espero que les haya gustado.